Navidad, llegó la Navidad, 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 yo soy un tipo que le gusta la Navidad, no sé ustedes, pero a mí me encanta la Navidad. Y les decía la semana pasada que ya en mi casa está el arbolito de Navidad, ya está hecho, ya le pusimos las lucecitas. Estaba tan contento que cogía a mi pequeño y empezamos a bailar ahí villancicos en la casa y después se vomitó en el sofá y me metí en problemas con mi esposa. Eso es lo que hace la Navidad en mi vida, me mete en problemas. Nada, mentiras, pero pues igual es simplemente algo que para mí es bastante importante, la Navidad. Y es bastante importante porque personalmente la Navidad es una época en la que yo recuerdo que Dios se hizo carne, que Dios vino y habitó en medio de nosotros. Ahora, la realidad es, y la semana pasada estuvimos hablando un poco de esto, si no estuviste puedes revisar el mensaje, ya está en YouTube, puedes meterte al canal de Su Gelatino de ahí, puedes mirar el mensaje. La semana pasada hablamos de un tema bastante importante porque yo creo que la Navidad en estos últimos tiempos se ha convertido como en una especie de guerra, una guerra tanto interna como externa. Hablemos primero de la guerra interna. Hay muchos cristianos que piensan que es pecado, por así decirlo, celebrar la Navidad. Y hablan de que lo que pasa es que los orígenes de estas fiestas son paganos y todo este tipo de cosas. Y como iglesia no queremos decirte a ti, mira, esto es lo que tienes que hacer y punto, sino queremos más bien decirte, mira, esos son los argumentos que tienen las diferentes personas y creemos que el Espíritu Santo que obra dentro de ti, que vive dentro de ti, Él te va a guiar a hacer la aplicación que tienes que hacer con respecto a esas cosas. Y hablábamos la semana pasada de manera abierta cuáles son algunos argumentos que la gente cristiana tiene para no celebrar la Navidad. Y creemos que es bueno exponernos a eso. Yo personalmente he decidido celebrar la Navidad a pesar de los argumentos. Pero pues eso no quita la realidad de que vivimos en una guerra interna de se debe celebrar o no se debe celebrar. Y a veces cuando tú no piensas estas cosas, cuando tú no procesas estas cosas, puede que termines celebrándola pero sintiéndote culpable o no celebrándotela y pensando como, lo que me estoy perdiendo. Entonces, en esta Navidad queremos que sea la que sea tu decisión, sea lo que sea que decidas tanto celebrar o no celebrar la Navidad, que puedas estar libre, que puedas estar tranquilo con la decisión que has tomado. Y que eso no se convierta en una excusa para criticar a los demás hermanos o para de pronto mirarlos como, uy, esta gente ignorante no sabe lo que están haciendo. Cada quien haga conforme propuso en su corazón, porque creemos que el Espíritu Santo que obra dentro de cada uno de nosotros es quien nos dirige a lo que debemos hacer. Así que queríamos quitar un poco como la presión, era necesario hablar de eso, pero también digo que es una guerra externa, porque si tú miras hoy en día cada vez más se intenta quitar el sentido cristiano, el valor cristiano de la celebración. Hay muchos lugares donde tú vas y ya no te dicen feliz Navidad, sino te dicen felices fiestas o te dicen, bueno, en inglés, Happy Holiday, ¿cierto? Ya no dicen Merry Christmas, ya no dicen Feliz Navidad. Y es algo que en algunos lugares se ha vuelto muy intenso, se ha vuelto muy como incisivo. Hablábamos la semana pasada con José que efectivamente el tiempo no nos da para hablar de todo lo que se está haciendo, pero por ejemplo en España, José me comentaba que realmente es una persecución. Si tú dices Feliz Navidad, si haces como el montaje de un pesebre que es prácticamente lo que celebramos en esta época, los cristianos, los creyentes, los seguidores de Jesucristo, la gente se te viene en contra. Y es una realidad, es una realidad. Es curioso, pero pues es lo que existe. Y preguntábamos y mirábamos, bueno, en medio de todo esto, quizá las preguntas importantes que vamos a hacernos es, la primera, ¿qué es lo que tú celebras en la Navidad? ¿Cuál es la razón de tu celebración? ¿Es simplemente que se acabó el año? Bueno, puedes celebrarlo así. ¿O es simplemente un tiempo de estar con amigos, de estar en familia, de comer rico? Está bien. Creemos nosotros que hay algo mucho más importante allí en el fondo y es el hecho de que Dios vino al mundo. Ese hecho histórico cambió nuestra vida, cambió la realidad en la que tú y yo vivimos. Así que eso es lo que nosotros celebramos. Y les decía que cómo podemos, como cristianos, cómo podemos responder a esta guerra que se vive ya a nivel externo es, primero, celebrando la Navidad. Puede que la gente te diga, tú no puedes estar afuera y armar tu pesebre y todas las cosas. Está bien, en tu casa lo puedes hacer. Y cuando algún amigo te pregunte, oye, ¿tú celebras, todavía crees en Jesús y todo el rollo? Seguro, puedes hacerlo, celebra la Navidad, ¿cierto? Lo segundo es, si de pronto te vienen y te dicen, hey, felices fiestas, respóndeles con feliz Navidad. Puedes decirle, hey, feliz Navidad.
Tú tienes el derecho de decirme felices fiestas, yo tengo el derecho de decirte feliz Navidad. Y eso no significa que estamos atacando a nadie, pero simplemente estamos respondiendo. Lo tercero es que tenemos la oportunidad para hablar la verdad, pero como dice Pablo en Efesios, en amor. Porque a veces en Navidad cogemos los cristianos y queremos darle con la Biblia a todo el mundo, ¡pah! Eso es lo que la Biblia dice, y no se trata de eso. Se trata más bien de decirles, hey, ¿sabías tú que de pronto en esa celebración hay algo que hoy en día la gente no recuerda? Y lo podemos hacer en amor, de eso se trata. Y la cuarta cosa es que podemos orar como cristianos para que la gente vuelva a entender el valor de la Navidad. 4 cosas sencillas: celébrala, deséala, ¿cierto? Lo otro era, habla la verdad en amor, ¿cierto? Predícala. Y lo cuarto es, ora para que Dios se mueva. Yo te quiero decir lo que yo estoy convencido que va a pasar. Dios se va a mover en la Navidad, porque es un tiempo especial donde la gente se abre a ese mensaje. Y cuando tú y yo empezamos a vivir en libertad esas cosas, cuando tú y yo empezamos a simplemente disfrutarlo, ¿no te has dado cuenta que cuando alguien disfruta algo, uno como que queda, wow, chévere, esta persona está disfrutando? De la misma manera pasaría si tú y yo disfrutamos la Navidad. Entonces, sea lo que sea que decidas, de eso hablábamos la semana pasada, vale la pena disfrutarlo. Para mí personalmente, una de las razones por la cual la celebro es porque las buenas nuevas, las buenas noticias, el buen mensaje, hay que celebrarlo. Si uno se gana la lotería, ¿qué pasa? Al mismo momento está uno con la foto en Instagram, con la foto en Facebook, ¿cierto? Bueno, de pronto los que no usan mucho redes sociales están mandándole correos electrónicos a todo el mundo, no sé, mandando telegramas, lo que sea. El caso es que todos lo celebramos. Las buenas nuevas hay que celebrarlas. Y de eso hablábamos, pero eso como tal fue la semana pasada. Hoy vamos a hablar de algo más. Queremos en este tiempo como rescatar el significado de la Navidad. Y hoy quisiera llevarlos, hemos estado trabajando el mismo pasaje de Lucas. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 2 de Lucas, y vamos a leer de allí unos versículos. Versículo del 1 al 10. Dice, aconteció en aquellos días, por cierto, ahí va a estar si lo quieren seguir, o bueno, no sé si todavía está allí. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Prácticamente lo que está pasando es que se da un edicto donde todo el mundo tiene que ir a su casa para que se haga un censo. Y José, siendo de la ciudad de David, ¿cierto? La ciudad de Belén, tiene que subir allí con su esposa que estaba embarazada. Y dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su primogénito, su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo lo que nos dice hoy a nosotros, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la porción de la Biblia que estamos estudiando durante estas 3 semanas. Y es curioso, pero no sé si notaron ustedes que de repente, ¿cierto? Se aparecen los ángeles allí, y cuando se aparecen los ángeles, ¿cuál es la respuesta de los pastores? Tenían gran temor. Dice la Biblia que ellos estaban asustados, estaban como, ¿qué pasó aquí? Y ahora, para que tú y yo entendamos por qué ellos se asustan, por qué ellos reaccionan de esa manera, es importante que entendamos un poco el contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que realmente hacía que ellos se asustaran, que ellos respondieran de esa manera? Ahora, obviamente yo creo que si a uno se le aparece un ángel, mejor dicho, eso es ya por sí una buena razón para asustarse.
Hoy estaba aquí, antes de que llegaran todos, puse la música y estaba quitando las sillas y estaba yo ahí metido en plena adoración, ¿cierto? Y quitando las sillas y moviendo las cosas, estaba yo allí metido en mi cuento, cuando de repente por allá atrás se aparece Tuli con su voz angelical y dice, hola, me metió mero susto. Yo estaba allí y yo como que, uy, ¿qué pasó acá? Y ahora, si así es lo que hace Tuli cuando se aparece, imagínate cuánto más si se te aparece un ángel de verdad, ¿cierto? Bastante temor. Pero yo creo que adicionalmente de eso, de esa, digamos que, respuesta natural que uno tendría a una aparición divina, hay algo que nosotros hemos pasado de vista. Y quiero que veas, en la Biblia, para nosotros hoy en día es fácil como mirar la Biblia como una historia, ¿cierto? Y pasar simplemente la página. Aquí está el Antiguo Testamento y después pasa uno la página y de aquí empiezan todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, Romanos, todos los libros que están en el Nuevo Testamento. Y cuando uno lee la Biblia hoy en día, uno a veces piensa que todo fue así, rápido. Que simplemente Dios estaba escribiendo la historia y después pasó la página y de repente los ángeles aparecieron y todo estaba bien. Pero no sé cuántos de ustedes sabían que esa página en blanco que está acá, y por cierto, está en esta Biblia así en blanco, hay muchas en las que ni siquiera existe esta página en blanco. Esta página en blanco representa más de 400 años donde Dios no dijo absolutamente nada. Más de 400 años donde, si tú miras el libro de Malaquías, que es el último que está acá, el versículo 1 del capítulo 3 dice, he aquí yo enviaré a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente, y habla y da una profecía maravillosa. Pero después de eso, Dios da una palabra, ¿y qué pasa? Absoluto silencio. Dios se desaparece de la historia de la humanidad. Y ¿sabes qué? Yo creo que muchas veces a ti y a mí nos ha pasado algo similar. Dios dice algo, pero de repente después de que Él ha dado la promesa, después de que ha dicho algo, sentimos que hay un silencio, que Dios no dice nada, que Dios no responde, que Dios está callado, que Dios está ausente. Y por cierto, Dios no había dicho simplemente como, hey, hasta luego y nos vamos, sino que Él dijo, hey, les voy a enviar un mensajero que y Él va a ser el que va a abrir el camino para que venga el Mesías, el Salvador, que por cierto es el mensaje central de toda la Biblia, ¿cierto? Entonces, es como cuando te dejan en una, todos hemos ido a las películas, ¿verdad? Imagínate que tú estás en una película y está toda la trama de la película, empieza, por lo general, una buena película de superhéroes, ¿cierto? Una buena película de superhéroes. Y está toda la trama y llega el punto donde casi siempre en todas las películas de superhéroe, llega un momento donde el superhéroe está derrotado, ¿verdad? Como que uno dice, aquí, terrible, no terminen aquí la película. Y es como si de repente en el teatro tú estás allí sentado y ¡pum! Cortan la película allí. El primer momento uno dice como, no, bueno, ¿qué va a pasar? Ya algo va a suceder, va a seguir la película, ¿cierto? Pero de repente no pasa un minuto, sino pasan 5 minutos y todo en silencio. Yo creo que la gente ahí empieza a mirarse así al lado los unos a los otros, ¿cierto? Y aquí, ¿qué pasó? Pasan 10 minutos y ya la gente empieza como a desesperarse, empiezan a chiflar, si son latinos empiezan, devuelva el dinero, ¿cierto? Empieza a seguir, si son media hora ya la gente empieza a arrancar las sillas del piso, a tirar el maíz pira o las, ¿cómo le dicen en México? Las palomitas, en Perú les dicen no hay peruanos hoy. Bueno, en Colombia le dicen maíz pira, empiezan a tirarse esas cosas, a tirar gaseosa de aquí para allá, se arma un alboroto, ¿sí o no? No un arbolito, se arma un alboroto. Y eso es lo que pasaría. ¿Qué pasaría si ese silencio fueran 400 años? Tú estás esperando que ese superhéroe se levante, ¿cierto? Tú estás esperando que la película termine y 400 años de silencio. Muy seguramente la gente hubiera dicho, qué película tan mala. Perdí mi tiempo. Yo que me puse a creer que esto iba a ser bueno, que iba a tener un final feliz y carreta. Ahora, si eso es en una película y digamos que fuera media hora, uno diría, ahora, en la historia de todo un pueblo que Dios ha prometido bendecir, 400 años donde Dios no dice nada. Es tenaz, es tenaz.
Y yo me imagino que en ese tiempo ellos entonces empezarían a decir, bueno, Dios al final no era cierto, Dios al final no cumplía sus promesas, Dios al final era simplemente algo que nos inventamos, Dios al final era simplemente un buen mensaje, un bonito mensaje, pero era simplemente una historia, no era realmente lo que habíamos dicho. Y ahora, quiero hacer una pausa aquí y llevarlo en paralelo a nuestra vida, porque creo que en Navidad, en este tiempo, vale la pena de pronto mirar ese contexto. Porque sabes que a veces nos pasa en nuestra vida que Dios dice cosas, que Dios ha prometido cosas, que tú has creído que Dios te ha hablado con respecto a algo. Y cuando crees que todo va hacia adelante, llega un momento donde de repente todo queda como en silencio, todo queda como en pausa. Y cuando esos espacios de silencio y de pausa se prolongan, se empieza a ver realmente qué hay dentro de nosotros. Se empieza a ver realmente si somos de los que cogen el maíz pía y se lo tiran a los demás, o si somos de pronto los que esperan hasta el momento que Dios diga. Y ahora, la realidad es que el pueblo de Israel no era el más paciente. Empezaron a buscar sus maneras nuevamente de alcanzar a Dios, empezaron a hacer un mundo de cosas, pasaron imperios, ¿cierto? Diferentes imperios, diferentes momentos históricos, y ellos durante ese tiempo buscaron sus maneras de adorar. Ya no era simplemente lo que decía la Biblia, sino hubo un grupo de personas que sí efectivamente se metió mucho más a la ley y tal, pero pasan esos años. Pero la pregunta yo te quiero hacer a ti en esta mañana es, cuando Dios se demora en actuar en tu vida, ¿qué haces? Yo sé que en este lugar hay muchos que han venido buscando su asilo, ¿cierto? Quisiera hablarles a ustedes en esta mañana. ¿Qué pasaría si Dios se demorara en responder? ¿Creerías tú que de pronto las promesas que Él te dio antes de salir no son ciertas? De pronto los demás que estamos aquí llevamos mucho tiempo, de pronto has pensado que ya, yo llevo 8 años acá, y uno pensaría, no, ya después de 8 años el finlandés, mejor dicho, fluido, ya tengo ojos azules y tal. ¿Cierto? No. Pero pues igual, ¿qué pasa en ese tiempo? De pronto tú has estado orando años y años por tu esposo. Y le has creído a Dios que si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Y de pronto todavía Dios no ha hecho nada. ¿Qué pasa contigo? O de repente hay una enfermedad en tu familia y tú has estado orando creyendo que Dios efectivamente puede sanar, tiene el poder para sanar, levantó a Lázaro de la muerte, que no es cualquier enfermedad, ¿cierto? Pero de pronto en tu vida lo ves y dices que todavía no pasa nada. ¿Qué haces en ese momento? ¿Sabes qué? Lo peor que puedes hacer es dejar de confiar en las promesas de Dios. Lo peor que podemos hacer tú y yo es dar un paso atrás y buscar nuevas alternativas. Lo peor que puedes hacer es intentar arreglar el resto de la película con tus propios esfuerzos. Uno saldría de esa película, yo me imagino, y uno se inventa el final. Yo por lo menos me inventaría un final. No, el superhéroe se levantó y mató a todos, porque siempre el superhéroe mata a todos, ¿cierto? Yo me inventaría el final de la película. Y a veces nos inventamos el final de nuestras películas. Nos inventamos el final de las promesas de Dios, por más de que Él ha hablado, por más de que Él ha dicho algo. Y es por eso, posiblemente eso es lo que ha pasado aquí con estos pastores, y cuando se aparece Dios, cuando después de 400 años de silencio, se rompe ese silencio con un gran coro celeste de ángeles, los pastores se asustan. ¿Por qué razón? Porque ya no estaban esperando eso. Porque ya ellos habían seguido con su vida, ellos habían dejado de pronto a Dios. Lo habían escuchado, sus papás les habían dicho, hey, sí, va a Dios a enviar un mensajero, Dios va a enviar a un Mesías, un Salvador. Pero qué va, eso lo dijo hace más de 400 años, aquí seguimos, olvídese de eso, deja a Dios de un lado y siga adelante. Hoy en día seguimos aún esperando la venida de Jesús. Dios lo dijo hace más de 2000 años, vuelvo por ustedes. ¿Tú y yo seguimos esperando eso o hemos simplemente pensado en que ya Jesús no va a volver, simplemente vivamos la vida como tenemos que vivirla? Eso estaba pasando allá. Eso estaba pasando allá. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios que cuando promete algo, lo cumple.
El problema es que tú no vas a ver que Dios cumpla su palabra si tú simplemente sigues con la película. La Biblia dice, si creyeres, verás la gloria de Dios. Y yo creo que Dios en esta Navidad quiere recordarnos a nosotros que lo que Él ha dicho, lo va a cumplir. Sea lo que sea, puede que para ti parezca imposible. Si Dios lo dijo, puedes ponerle la firma, así va a ser. Por más de que tarde 400, 500, 2000, 2500 años, así va a pasar. Y dice que cuando eso sucede, un gran gozo va a invadir nuestra vida. Un gran gozo va a invadir nuestra vida. Yo quiero decirte en esta mañana, sea lo que sea por lo que estás orando, sea lo que Dios te ha prometido, no importa cuánto tiempo haya pasado, Dios lo va a cumplir. ¿Quieres verlo? No te inventes otro final. No te inventes otro final. Síguelo creyendo. Quisiera hoy para terminar, hoy es un mensaje rápido, ¿eh? Todos están sorprendidos. Uy, ya va a acabar Juan. No se preocupen, siempre que un predicador dice este es para terminar, quedan otros 20 minutos. No, mentiras. En todo caso, para terminar, hoy quiero hablarles de dos personajes, ¿cierto? Este es el pasaje principal que estamos leyendo. Dos personajes que encontramos en el capítulo 2 de Lucas. Les pongo en contexto. Después de que los pastores siguieron lo que los ángeles habían dicho, esta es la señal, hallarán al niño en un pesebre bajo la estrella, ¿cierto? Y tal. Ellos efectivamente fueron allá y, oh sorpresa, efectivamente Dios había hecho lo que había dicho, el bebé estaba allí justo como los ángeles habían dicho. Los pastores dicen que este evento cambió su vida porque al salir de allí salen llenos de gozo, de alegría y van y le cuentan a todo el mundo que efectivamente esto ha sucedido. Y dice la Biblia que con respecto a eso, conforme a eso, un gran alboroto empieza a pasar. Pero hay dos personas en la Biblia que uno de ellos se llama Simeón y la otra se llama Ana. Y dice que estas dos personas eran personas que creían que Dios iba a hacer lo que había prometido. Y estamos hablando de personas que vivían 400 años después de que Dios había hecho eso. 400 años después de que había silencio. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que independientemente de qué tan largo el proceso sea, qué tan largo el tiempo de Dios sea, siempre va a haber personas que están esperando que se cumplan las cosas. Y mi oración es que tú seas uno de ellos. Mi oración es que tú seas uno de ellos que está esperando las promesas de Dios, que está esperando que Dios cumpla lo que te ha prometido. Esa es mi oración. Estas dos personas estaban esperando eso. Y dice, desde el versículo 21, dice, del capítulo 2, ese no está allí, sorry. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 8 días después. ¿Dónde había pasado esto? En Belén, ¿verdad? Ahí había nacido el bebé. 8 días después, Jesús está en Jerusalén. Y lo curioso es que ya en Jerusalén se ha escuchado el mensaje. Es decir, que ese alboroto de los pastores no fue un alboroto simplemente allí en Belén con la gente de allí, sino que había llegado hasta la capital. Hoy en día lo hubieran puesto en Facebook, en Instagram, estaría en todo lado, en Twitter. Ha nacido el Salvador, en fin. Y dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Versículo 24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, ¿cierto? Había un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Este hombre justo y piadoso, lo que lo hacía justo y piadoso, ¿saben qué era? Esperaba que Dios cumpliera su promesa. Así que si tú estás esperando que Dios cumpla tu promesa, lo que te ha prometido, tú eres un hombre justo y piadoso delante de Dios. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Recuerden que en este momento histórico, el Espíritu Santo no había descendido sobre nosotros. El Espíritu Santo estaba en el cielo. Dice Jesús, cuando Jesús
fue a la cruz, murió, ¿cierto? Le dice, les conviene que yo me vaya para que les pueda enviar al Espíritu Santo. Es decir, que esta persona estaba ya disfrutando del Espíritu Santo, aunque todavía no había sido enviado a todos. ¿Por qué razón? Porque esperaba en Dios. Y dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora pues, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Primer caso, Simeón. Alguien que esperaba, que confiaba en lo que Dios había prometido. El Espíritu Santo estaba sobre él, y lo más curioso es que como que una gran paz estaba sobre él, y era movido por el Espíritu Santo, eso dice la Biblia. Lo movió al templo, y cuando llegó al templo, efectivamente en ese día Dios cumplió lo que había dicho. Y después sigue la historia, ¿cierto? Y en el versículo aproximadamente 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta otra mujer era una mujer que también, independientemente de que había perdido a su esposo después de 7 años de estar casada, había decidido confiar que Dios iba a cumplir sus promesas. Y por eso vivía esperando ese momento. Todos los días dice la Biblia que ella iba al templo, que iba y estaba allá. ¿Por qué? Porque esperaba el momento en el que Dios realmente hacía lo que había prometido que iba a hacer. Y saben que estas dos personas vieron cómo Dios cumplió sus promesas. ¿Y sabes yo qué quiero decirte en esta mañana? Sea lo que sea que tú estás esperando, en el momento de Dios se va a dar. Pero no le pongas un final a la historia de Dios que no es el que Él te ha prometido. Mujeres, chicas, las que están solteras, ¿saben que Dios sabe las necesidades que tienen? Dios sabe que algunas de ustedes quieren casarse. Lo peor que pueden hacer es buscarlo hacer por su propia manera. Hombres, ustedes que de pronto a veces están buscando un estatus de residencia en este país, lo peor que pueden hacer es simplemente ir y su manera de buscarse una persona que se case con ustedes por un tiempo para obtener aquello que Dios les ha prometido. ¿Sabes? Si Dios te ha prometido algo, tú no tienes que ayudarle a Él para que eso suceda. No tienes que ayudarle a Él. Si Dios te lo ha prometido, en su tiempo lo va a hacer. ¿Sabes? El hecho de que Dios se demore no te da luz verde a ti para actuar en contra de su voluntad. No es lo mejor. Ahora, efectivamente puede que lo hagas. La Biblia nos cuenta de un caso, el caso de Abraham. Dios le prometió un hijo, pero Abraham y Sara estaban viejitos. Y ellos pensaron que ni con la pildorita azul eso iba a funcionar. Los que se rieron, nada, es cierto. Y sabes que dice la Biblia que Abraham y Sara lo hicieron a su manera. Sara le dijo a Abraham, yo sé lo que Dios quería decirte, es que tienes que estar con mi esclava, ¿cierto? Abraham lo hizo. Y de ahí nació Ismael. ¿Era el hijo de la promesa? No lo era. Hoy en día, el conflicto que se vive en Medio Oriente, ¿sabes por qué es? Porque una persona no quiso esperar el tiempo que Dios le había dicho que tenía que esperar. De Ismael viene toda la familia árabe. De Isaac vienen todos los judíos. Haz la ecuación. Lo peor que puedes hacer es ponerle un final a la historia que no es lo que Dios te ha prometido. No necesitas arreglar el plan de Dios. No necesitas, por ejemplo, en las entrevistas, ustedes no necesitan mentir. Ustedes pueden decir la verdad como es. Si es lo que Dios ha decidido, ¿sabes? No hay ninguna autoridad que les pueda decir a ustedes, esto no funciona. Si es lo que Dios les ha prometido, ¿saben qué? Independientemente de que haya un tipo con cara amargada allí que les haga la entrevista,
Dios es quien va delante de ustedes. Y punto. Y eso en todas las áreas. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Sanidades? ¿Oportunidades de trabajo? ¿Esposos? ¿Hijos? ¿Nietos? ¿Nueras? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Sabes qué? Va a llegar ese momento donde los ángeles se presenten y te digan: hey, te traigo nuevas de gran gozo. Y me gusta la Nueva Traducción Viviente. Dice ese versículo 9 de Lucas 2, ¿sabes cómo dice? Dice, de repente. Así empieza. Dice, de repente. De repente. ¿Qué tal si de repente, en este tiempo, es cuando Dios tiene eso que estabas esperando? ¿Qué tal si de repente en este tiempo, cuando de pronto ya no lo esperabas, es que Dios te presenta a esa persona que todo el tiempo has estado soñando? ¿Qué tal si de repente en este tiempo es que Dios te dice, de aquí en adelante eres sana? ¿Qué tal si de repente en este momento te llega la noticia y te dicen, hey, estás aceptado, toma tus papeles? Vivamos, familia, en Navidad pensando en, wow, si Dios trajo al Salvador al mundo, si Dios cumplió esa promesa, también va a cumplir todas las demás que nos ha dicho. Y el último pensamiento que te quiero dejar, ayúdenme los de la banda, es el siguiente. Todos estamos esperando algo de Dios, ¿sí o no? Si alguien no está esperando nada de Dios, creo que es importante que ores y le preguntes a Dios qué quiere hacer, porque Dios siempre tiene nuevas cosas para nosotros. Pero a veces pensamos que el momento especial fue cuando los ángeles se aparecieron, ¿verdad? De repente, wow. Pero ese momento ya había sido planeado 9 meses antes. Ese momento ya había sido planeado 9 meses antes. 9 meses antes, Dios ya había empezado a poner su plan en obra. A veces tú crees que Dios todavía no está trabajando. Yo quiero decirte a ti, aún mucho antes de que tú veas lo que Dios está haciendo, Él ya ha estado trabajando. ¿Sabes qué significa eso? Que aún en este momento, aunque no veas las cosas, puedes confiar que Dios cumple sus promesas. Que aún en este momento, independientemente de que las cosas no parecieran estar mejorando, puedes confiar que Dios había estado trabajando 9 meses antes. Que esta Navidad, en medio de todas las cosas que celebramos, nos ayude a recordar que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y que podemos ser como ese Simeón y como esa Ana. Y que no necesitamos escribir un final diferente a las promesas que Dios ha prometido, que nos ha dado. ¿Vale? Oremos.